Buenos días a todos. Bueno, cuando me dijeron que tenía que hacer una receta con rosas, estuve investigando un poco y vi que es un producto que se usa mucho en la cocina india y la cocina de Madagascar y todo esto. Entonces, elegí una receta que tiene una salsa agridulce hecha con mango y agua de rosas. Entonces, necesitamos mangos bien maduros, tienen que estar bastante maduros, que pelaremos y cortaremos a daditos así. Necesitamos un trozo de raíz de jengibre. Necesitamos azúcar moscovado, que es un azúcar moreno que no está refinado. Necesitamos pan de especies, vinagre, agua de rosa comestible, que es un agua de rosa roja especialmente hecha para la cocina, un par de bichos y unos pétalos de rosa y unos encurtidos de lima. Entonces, es muy fácil, cogemos el mango cortado y lo añadimos en una cazuela. Ponemos el hueso también, que todavía tiene mucha carne, y nos ayudará a conseguir una consistencia de mermelada. Ponemos un poco de jengibre. Ponemos el azúcar. Vinagre. Agua de rosas. Cuidado que tiene un sabor muy fuerte. Este agua es bastante concentrada, o sea que para un mango se echa más o menos un taponcito, muy poco. Un poco de encurtido de lima. Eso se puede comprar en las tiendas orientales, todo lo que donde venden comida china y cosas así. No echamos mucho porque es muy potente, solo un poquito. Un par de cayenas. Y un poquito de sal. Y esto lo dejamos cocer a fuego lento hasta que se empieza a fundir el mango y coja una consistencia de mermelada. Yo he hecho lo mío en el restaurante ayer noche y tengo aquí cómo quedará el chutney una vez acabado. Entonces, esta salsa se puede usar para todo tipo de carnes rojas, tanto el magret de pato como el entrecot o el chuletón. Es una salsa que casa bien con las carnes rojas. Entonces voy a marcar la carne, vamos a cocer la carne y lo presentaremos con la salsa. Entonces marcamos la piel del magret. Sazonamos la carne, un poco de sal. Es una salsa muy especiada, entonces no aconsejo poner pimienta en la carne, no es necesario. Vale, vamos a la plancha. Marcamos la carne. A ver, un poco de aceite. Ahora está al mínimo. Vale.
Tenemos cuidado, removemos un poco para que se mezcle bien todo y marcamos la carne. Entonces, para darle un toque especiado al plato, he hecho unas tejas de pan de especies, que es pan se puede encontrar en dietéticas, es pan de jengibre se llama. Entonces, una vez tostado se queda muy crujiente, nos dará un toque crujiente al plato. El magret d'ànec se marca primero sobre la piel y vemos que suelta muchísima grasa. Entonces es conveniente evacuar la grasa mientras lo vayamos cociendo para que la piel se quede bien crujiente. ¿Tienes un recipiente? Dime. No, déjalo, ahora lo miraré. Lo que necesito es un bol para echar el aceite. Vale. Marcamos el magret primero del lado piel y cuando está el lado piel ya bien caramelizado acabamos de cocerlo. Presentaremos el plato. En el restaurante lo presento en plato, en ración entera. Aquí lo presentaré sobre una costra de pan para poder degustarlo. Estamos un par de bandejas o platos para sí, para poner los acabados. Esto mismo, ¿no?
Falta un poco. Sí. Entonces hemos marcado el entrecot, ahora saldrá el magret y haremos una degustación de los dos tipos de carnes para que veáis que se casa bien con todo tipo de carne así roja. No, dejar un poco más que está un poco crudito. Sí. Entonces untamos el pan con un poquito de salsa. Cuidado que tiene un sabor potente y no hace falta ponerle demasiado. Ya casi está. Falta poquito. Si quieres me puedes ayudar con los costroncitos de pan. Sí. Entonces montamos el costrón con la salsa, un poquito de entrecot o de magret. Un poquito de salgorra. Y adornamos con un pétalo de rosa.
unos 20, 20, 25. No habéis probado todavía. Vamos a hacer que hacemos 10 y 10. 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Ahora los adornaremos. ¿Eh? Sí. Vamos a hacer unos magrets. No le pondremos la rosa, le daremos primero un golpe de calor y luego le pondremos la rosa. Vale. Le daremos un golpecito de salamandra. Bueno. Sí, o unos platos o bandejitas, sí. Bueno, lo voy a meter aquí. Bueno, sí. Espera. ¿Sí? Para darle cuando esté tibio. Lo sacamos. Pero vamos a ver.
Ah, vale. Ya estará esto, ¿eh? Espero que no se pase. Espera, ponlo aquí. Sí. No, las forquillas no. Espera, vamos a alejar esto y así podemos montar los dos. Para dejarlo aquí. Vale. Sí, da igual. Vale. Entonces lo damos con un poco de rosa. Muy bien. Si queréis ir pasando y probar.